Muy buenos días, lo ha anunciado nuestra entrevista hoy en Tele Buen Día es con el doctor Juan Cereta, a quien ya le agradecemos su presencia. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias ¿Qué tal? por venir. Buenos días, gracias por la invitación. Abogado, docente del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho y además de la Clínica de Litigio Estratégico. Está de alguna manera con un tema muy sensible para la población. Vamos a orientar primero a quien no conoce en particular lo que ustedes están advirtiendo, alertando acerca de lo que está incluido dentro del presupuesto nacional y démosle un contexto acerca de la situación con la que se encuentran. Bueno, nosotros desde hace unos años hemos advertido un problema que se está dando con el acceso a algunos medicamentos de alto costo. Recordemos a la gente que tenemos una canasta básica de medicamentos que tienen que brindar los entes prestadores de salud, pero después tenemos algunos medicamentos cuyo costo es más alto, que en principio nuestro sistema prevé que sean financiados por el Fondo Nacional de Recursos. Eso se hace a través de un listado que se denomina Formulario Terapéutico de Medicamentos, FTM, donde se van incluyendo los medicamentos de alto costo que son financiados por el Fondo Nacional de Recursos. Desde hace unos años empezó a dilatarse la inclusión de medicamentos en ese formulario, es decir, siguen apareciendo nuevos medicamentos con eficacia comprobada y con seguridad comprobada, sin embargo, el fondo, o mejor dicho, el Ministerio, demora en incluirlos en ese formulario. A través del tiempo, no solo que se empezó a demorar la inclusión de medicamentos, sino que en febrero del 2015 tuvimos una resolución del Ministerio, cuando ya se hacía insostenible no pronunciarse, donde específicamente dice que no se incluyen por razones económicas. Todo eso generó en este tiempo, por lo menos del año 2008 hasta ahora, una serie de acciones judiciales, o sea, los pacientes que consideraban que necesitaban un medicamento porque su médico se lo recomendaba, porque en muchos casos, en el caso de los oncológicos, la propia cátedra de oncología los recomendaba, el programa de lucha contra el cáncer los recomendaba, y no se los daba el sistema de salud, iniciaban un juicio a través de un proceso de amparo ante los tribunales, y en general se ha dado una tendencia cada vez de mayores condenas al Estado. Hoy por hoy podemos decir que es casi unánime la condena de primera instancia al Estado por estos medicamentos. Entonces nos encontramos con esa ordenanza del Ministerio que se pronuncia diciendo no los incluyo por razones económicas, por razones de costo-beneficio o de sustentabilidad del sistema. Eso ya generó un nuevo obstáculo para la gente, pero se salvó rápidamente por los tribunales porque empezaron a considerar que ante la contradicción entre un artículo de la Constitución, como es el 44, inciso 2, que obliga a suministrarle atención médica y medicamentos a la población, tanto a los indigentes como a los que no cuentan con recursos económicos suficientes, rápidamente los jueces empezaron a aplicar el 44 en lugar de esa ordenanza emanada en el último día o en los últimos días de la gestión de la ministra Muñiz. Pero ahora la situación se torna más grave porque nos encontramos con que en el presupuesto se incluyen 3 artículos, el 425, 438 y 439, que exoneran al Estado de tener que brindar medicamentos si no están en el listado que el propio Estado elabora. Es decir, aquellos medicamentos que no estén incluidos en esa lista que elabora el propio Ministerio de Salud Pública, el gobierno se da el derecho, vamos a decir, de decir no se puede ni siquiera reclamar que se incluya, o sea, no se puede reclamar que se preste el servicio y se consiga el medicamento, ni siquiera por la vía judicial, si es que no están incluidos. Hoy por hoy teníamos la vía judicial, o sea, el Poder Judicial era una garantía porque cuando un juez, asesorado por peritos y con la declaración de un médico tratante, entendía que el medicamento era efectivo, era seguro y correspondía dárselo, un juez podía fallar o no, pero podía fallar y estaba fallando, condenando al Estado. Estos artículos lo que hacen es poner un obstáculo más y entonces lo que tenemos ahora no es un problema de acceso a los medicamentos de alto costo, ahora tenemos un problema de acceso a la justicia. Es decir, esto es una barrera para que la gente no pueda hacerle juicios al Ministerio porque el Ministerio siente que está siendo condenado reiteradamente. Eso para nosotros, desde la Clínica de Litigio Estratégico y del consultorio es una preocupación muy grande porque afectar el acceso a la justicia de los ciudadanos es vulnerar un derecho humano fundamental. Ahora, ¿es constitucional esto? ¿Es posible? Bueno, todos los especialistas que se han manifestado hasta el momento han dicho todos, a consenso absoluto, en que son notoriamente inconstitucionales. Pero ¿qué pasa? Nuestro sistema nacional legislativo, normativo, prevé que para que no se aplique un artículo inconstitucional tengo que pasar por un proceso de declaración de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Entonces, a estos pacientes gravemente enfermos, la mayoría oncológicos, le estaríamos pidiendo que primero, antes de poder hacer un amparo, que es lo que están haciendo hoy, tengan que pasar por el proceso de inconstitucionalidad, que es un proceso que en general dura entre 3 y 6 meses. Es decir, le estamos exigiendo un tiempo de trámite burocrático judicial que no se condice con los tiempos que los pacientes tienen. Claro. Es decir, ahora
es como una especie de chicana. En caso de aprobarse esto, se dilataría la posibilidad de acceder a un fallo que la justicia le permita recibir el medicamento. Exactamente, la estrategia del Ministerio ha sido en estos últimos años, en lugar de afrontar el problema, que es cómo hacemos para darle estos medicamentos a estos pacientes que lo necesitan, ver cómo se obtienen recursos, cómo se logra negociar mejor con los laboratorios, bueno, buscar soluciones desde el punto de vista de la gestión de las políticas públicas, en lugar de atacar el problema, lo que han hecho es, como no les gustan las sentencias que están recibiendo del Poder Judicial, seguir elaborando obstáculos para la gente, con todos los que ya tiene un paciente de este tipo para poder obtener una sentencia, seguir poniéndole obstáculos. Ahora aparece esto por vía legal porque es un obstáculo mayor. Yo no me animo a decir... ¿Y en cada uno de los casos habría que recurrir? Sí, porque la inconstitucional tiene efecto particular, o sea, solo para el caso concreto. O sea, que cada paciente tendría que pedir la declaración de inconstitucionalidad. Esto es por lo menos lo que se visualiza antes de la aplicación. Después seguramente aparecerán otras argumentaciones, porque esto no solamente viola la Constitución, viola pactos internacionales de derechos humanos, y seguramente aparecerán otras argumentaciones donde los jueces incluso podrán sostener que en el caso de violación de pactos internacionales podría no pasarse por la inconstitucionalidad, porque ya no se trata de una ley nacional, sino, bueno, toda una serie de argumentación, pero que va a ser necesario construir para poder otra vez pasar este obstáculo que sigue poniendo el Ministerio en un derecho tan fundamental como es poder reclamarle ante el Poder Judicial, ante un derecho que el paciente o cualquier ciudadano considera vulnerado. ¿Y cómo es la vida cuando uno se encuentra con una situación que es tremenda, ¿no? Hay que imaginarse el padecimiento que tiene una familia cuando se da una enfermedad de estas características, cuando viene un médico y te receta un medicamento que en realidad por su costo uno no puede acceder, hay que ponerse un segundo en los zapatos de la persona que recibe esa información, darse cuenta que por motivos económicos no puede acceder a algo tan indispensable como, por ejemplo, tratarse un cáncer. Entonces, ¿cómo es el proceso? ¿Qué vías hay que recorrer y cuánto dura todo esto? Al día de hoy, ¿no? Sin que se aprueben estos artículos. Ya hoy, sin estos artículos, si se aprueba esto, va a ser mucho peor. Pero ya hoy es un viacrucis para cualquier paciente, todos los obstáculos que tiene que sortear para acceder. Primero se tiene que encontrar con primero va a tener un médico que le va a indicar el medicamento, o que en algunos casos incluso hasta el médico se ve en la disyuntiva de decirle, usted necesita esto, pero conseguir esto es tan difícil que lo va a asumir además en otra peripecia que es recorrer un camino hasta judicial. Los papás de este chico Agustín Cal comentaban el otro día lo que han vivido, o sea, el paciente está en guerra con el cáncer y nosotros lo que hacemos es ponerle otra guerra para librar, que es contra el Estado, enfrentándose a un juicio, teniendo que contratar abogados, un tema que no todo el mundo tiene, no todos los pacientes tienen acceso a profesionales que puedan litigar por él, no se encuentran en condiciones emocionales o de salud para litigar. Muchas veces tenemos que ir con poder, o van los padres de los niños enfermos, o van representantes porque no están ni siquiera en condiciones físicas de asistir al juzgado. Y todo lo que significa emocionalmente para esa familia y para ese paciente, tener que enfrentarse a un juicio donde va a haber el Estado, el Ministerio de Salud Pública, que es en general el que debe velar por la salud de los uruguayos, se va a enfrentar a decirle que no le corresponde, que no hay plata, como pasó en el caso de este chico, donde se le decía que las ecuaciones de costo-beneficio no daban como para gastar dinero en un niño enfermo de cáncer. Es decir, no solamente lo que ya le toca vivir al paciente, sino todos estos obstáculos y esa lucha que debe dar, incluso en un juzgado, ¿no? Y usted decía que por lo menos hay casi unanimidad de fallos en primera instancia a favor de los que reclaman, de los pacientes. ¿Y después cómo sigue? Bueno, por lo menos en Montevideo, que tenemos 4 juzgados en primera instancia con competencia en el contencioso administrativo, que son los juzgados que tienen competencia cuando se demanda al Estado. En el interior la situación es diversa porque los jueces tienen competencias más amplias y yo no tengo una evaluación que pueda hacer del interior. En Montevideo, esos 4 juzgados de primera instancia están condenando continuamente al Estado en la inmensa mayoría de los casos. Ahora, cuando el paciente gana en primera instancia, se enfrenta a que el Ministerio, la mayoría de las veces, apela esa resolución y esa sentencia pasa a ser revisada por un tribunal de segunda instancia. Y nosotros tribunales con competencia en esto son los tribunales civiles, tenemos 7 tribunales y no todos opinan igual. Es decir, si bien, así como pasó en primera instancia, que se fue el número de juzgados, en un momento había algunos que podían no condenar, hoy por hoy todos condenan, en los tribunales también ha ido creciendo la cantidad de tribunales que condenan, que mantienen las condenas, todavía quedan algunos tribunales que no mantienen esas condenas, que revocan. Entonces,
el paciente se encuentra ante la situación de que le dan el medicamento, porque cuando él gana en primera instancia, enseguida se inician los trámites para ejecutar esa sentencia y se le empieza a brindar el medicamento, pero después queda librado al azar del sorteo que se realice de cuál de los 7 tribunales le va a tocar, porque le puede tocar a alguno de los tribunales que revoca estas sentencias y entonces le van a sacar el medicamento y seguramente se va a morir o su calidad de vida va a empeorar notoriamente. O sea que uno puede ganar el fallo de primera instancia, empezar a recibir el medicamento y después dependiendo un poco de la suerte y verdad. Hay tribunales que fallan siempre en un sentido o casi siempre en un sentido y otros que fallan casi siempre en otro. Entonces, dependiendo de si te toca en uno u otro tribunal, vas a seguir recibiendo o no el medicamento. Así es. Es tan así que hemos tenido casos de pacientes con la misma enfermedad, con el mismo pronóstico, atendidos por el mismo médico tratante, exactamente la misma indicación, y a unos les tocó un tribunal y a otros, unos siguieron recibiendo el medicamento y otros se lo quitaron. Esto es inadmisible, o sea, no se puede sostener más. Tan es así que a veces hasta ni siquiera se puede predecir el tribunal porque los miembros del tribunal a veces hay un miembro de licencia, se tiene que integrar con otro, entonces ni siquiera es predecible a veces, en algunas circunstancias, hasta sabiendo qué tribunal puede llegar a tocar. Claro, pero usted como abogado, cuando llega el fallo de segunda instancia y le toca en determinado tribunal, ya le dice, mirá que tenemos la de perder. Sí, en general conocemos los tribunales. Dependiendo del tribunal, ¿no? O tenemos la de ganar o tenemos la de perder. Sí, lamentablemente es así. Y eso genera una notoria inequidad entre, ya le digo, dos ciudadanos ante la misma situación, exactamente la misma situación. Ahora, yo lo conversaba también con el diputado Martín Lema del Partido Nacional, este asunto hace algún tiempo, y el Ministerio lo que dice, lo que muchas veces argumenta es que hay medicamentos que son demasiado caros, que el precio está por encima de lo que se puede acceder y que en verdad cuando uno no le puede dar a todos, la lógica es no darle a ninguno. Más o menos este es el razonamiento. ¿Ustedes piensan que hay algo de esto, que esto es atendible? ¿Reclaman que de alguna manera se analice mejor la situación y que haya por lo menos un seguimiento de los casos? ¿Cómo se maneja? ¿Qué es lo que usted le puede contar a la gente de su experiencia, obviamente? ¿Cómo se maneja en el Ministerio de Salud Pública, en el Fondo Nacional de Recursos, el otorgamiento de este tipo de medicamentos? Yo seguro que no es sencilla la solución. Lo que yo veo es una actitud de negación, es decir, nos están condenando constantemente a brindar medicamentos y entonces lo que hago es poner obstáculos para que la gente no pueda llegar al juzgado para que no nos condenen. Esa no parece nunca una solución. O sea, seguro que no es fácil encontrar soluciones, pero habrá que tenerlas. No puede haber un diseño de una política pública de salud que desconozca los derechos humanos de los pacientes, que vaya a contramano de la salud y la vida de los pacientes. Eso no puede ser. O sea, es inadmisible que por razones económicas se violen derechos humanos fundamentales como la vida o la salud. Habrá que buscar otras estrategias como otros países y otros sistemas han buscado. Claro, pero hay veces que dicen, no es un tema contra la vida, sino que los medicamentos son paliativos y muchas veces son demasiado caros y no tienen un efecto curatorio, que lo que hace es simplemente estirar la vida de la persona en algunos días, en algunas semanas, que ni siquiera está comprobado que efectivamente terminen por tener ese efecto beneficioso, y que desde ese punto de vista embarcar al país en una aventura de esas características no se puede. Mire, es cierto que la mayoría de estos medicamentos no curan, porque son enfermedades que no tienen cura. Pero si hablamos de que son medicamentos que eliminan todos los síntomas de la enfermedad, que mejoran notoriamente la calidad de vida y que extienden, prolongan la vida, en definitiva no veo cuál es la razón para no incluirlos. Es más, respecto a la eficacia, el 34% de los juicios que hoy recibe condena el Ministerio de Salud Pública son de un medicamento que se llama cetuximab para el cáncer de colon. Y en respecto a ese medicamento fue incluido por la FDA en Estados Unidos en el 2004 y por la EMA en Europa en el 2004. En el 2009 la Cátedra de Oncología del Uruguay lo recomienda, o sea que todos los oncólogos del Uruguay cuando se encuentran ante un paciente que tiene esa patología con determinadas características, pues solo sirve para determinadas características, lo recomiendan desde el 2009. El PRONACAN, el Programa de Lucha contra el Cáncer, también lo recomienda en el 2009. Nosotros estamos en el 2015 y el Ministerio seguía discutiendo si era eficaz o no era eficaz. O sea, no estamos hablando de medicamentos que no son eficaces. Nosotros no pretendemos que se incluyan medicamentos que no son eficaces o que no son seguros. Estamos hablando de medicamentos seguros y eficaces. Los que no son eficaces y no son seguros no deberán incluirse. Acá es un problema económico. Entonces, cuando hablamos de salud y cuando hablamos de prolongar la calidad de la vida de la gente, hacemos todas unas ecuaciones de costo-beneficio y de sustentabilidad del sistema. A mí me gustaría saber si el resto de los gastos del Estado también pasan por ese control de costo-beneficio. Y respecto a
a cuánto prolongan la vida o no. Tuvimos un caso paradigmático en cuanto a un medicamento denominado adalimumab hace 2 años, que era para tratar a pacientes reumáticos jóvenes, niños o jóvenes, en general pacientes de 15 a 20 años. Resulta que ese medicamento de probada eficacia para la artritis, para una artritis específica, se venía dando por ACE a 15 pacientes jóvenes. Resulta que aumentó el diagnóstico de estos pacientes y aparecieron 15 o 18 pacientes más. Como no era sustentable el sistema o no era sustentable económicamente, decidieron cortarle a los otros 15, o sea, solo se le daba a los primeros 15. Tuvimos que hacer procesos de amparo para que ese medicamento fuera incluido y pasaron años para que los demás pacientes, que cuando no recibían el medicamento, porque esto no los cura, pero les saca todos los síntomas, debían permanecer postrados en una cama, muchachos de 20 años. Entonces, lo que hay que preguntarse no es cuánto cuesta el medicamento, es cuánto perdemos como sociedad con estos muchachos que no producían nada porque no podían. Y además le teníamos que pagar, obviamente, una prestación de seguridad social. O sea, el tema es más complejo, no podemos hacer solamente las cuentas. Y en cuanto venimos pagando, yo ahora miraba en el 2014, se han pagado como 4 millones de dólares en condenas de medicamentos oncológicos, solo de oncológicos. El precio que paga el Estado cuando se lo condena es el precio de lista a los laboratorios. Cuando el medicamento se incluye en el formulario, el precio baja dramáticamente. Entonces, no es que nos estamos ahorrando, estamos gastando, pero estamos gastando mal, porque estamos gastando con algunos y con otros no. Que la gente lo entienda, cuando hay un fallo de la justicia en contra, es como ir a cualquier laboratorio y comprarlo directamente sin proceso de negociación, hay una obligación, uno va y paga lo que paga vale. El precio de lista. Cuando se negocia previamente se puede conseguir un descuento por compra masiva, porque... La experiencia que existe hasta ahora en los que han sido incluidos, porque nosotros desde hace tiempo venimos peleando por algunos medicamentos que nos decían que no tenían eficacia, no eran seguros, ¿verdad? Bueno, a la larga fueron incluidos, con lo cual teníamos razón en que eran seguros y eficaces. En esos medicamentos el precio bajó un 40% cuando fueron incluidos. Un 40%. ¿Y es verdad o no que los laboratorios tienen un trabajo para reclutar pacientes? A mí la verdad que eso me parece un disparate tan grande en el Uruguay, me parece un disparate absoluto. Lo digo desde el lugar que me toca, no puedo hablar de todas las experiencias. Nosotros atendemos en el consultorio a los pacientes que no tienen dinero para pagarle a un abogado o a veces que no tienen dinero para pagarle al perito, porque este juicio necesita un perito y al perito hay que pagarle los honorarios. Entonces, desde mi lugar, eso me parece un absoluto disparate. Nosotros recibimos gente que le pedimos que nos acredite los ingresos y nos trae recibos de sueldo para que sean atendidos al consultorio. La mayoría gana menos de 19.000 pesos. Es decir, nunca sentí que estuviera detrás, ni nunca nos contactó nadie, ni nadie nos pidió. No conozco esa situación. Y si alguien conoce una situación de esa, lo que tiene que hacer es denunciarlo. Directamente denunciarlo. Porque ha trascendido que, por lo menos hubo un seminario y una experta argentina que declaró en el sentido que los grandes laboratorios buscaban dentro de la población situaciones de estas características para que justamente vayan contra el Estado y de esa manera conseguir el rédito económico de vender los medicamentos, con esto de que hablábamos del precio, ¿no? De un precio que muchas veces es incluso por encima de que se termina en Argentina no se podrá ser así, yo no desconozco la Argentina, la situación de Argentina, pero aunque eso fuera así, ¿qué queremos? ¿Cuál es el mensaje que queremos dar? Que los jueces del Uruguay fallan porque hay un abogado que les dice, los engaña y les dice lo que el laboratorio quiere. Digo, detrás de esto hay, como les decía, en el caso de cetuximab, está la cátedra de oncología, está el programa de lucha contra el cáncer, está un perito que declara un expediente. Todos esos señores fueron engañados por los laboratorios. ¿Y conoce usted de situaciones de manejos discrecionales o sospechosos de medicamentos? Hago referencia a lo que salió publicado en el día de ayer en el semanario Búsqueda, en el sentido que al hijo del ex senador Alberto Cid del Frente Amplio se le seguía otorgando un medicamento, incluso con una disposición de la justicia en contra, que fallaba en contra, y bueno, el Ministerio decidió seguirle otorgando el medicamento. ¿Conoce usted de manejo discrecional este tipo de situaciones? Los conozco desde hace mucho tiempo. Nosotros incluso los primeros juicios que empezamos a ganar en los tribunales fueron fundándonos, porque encontramos casos donde discrecionalmente se le había dado a otro ciudadano. Incluso ACE tiene un formulario para hacer excepciones al FTM, o sea, para dar medicamentos fuera del formulario. Entonces, cuando empezamos a detectar casos, desde hace años, que se hacían excepciones y que a fulano se le daba el medicamento, empezamos a utilizar eso como argumento, porque es una violación al principio de igualdad de rango constitucional. Y ahí los tribunales están todos de acuerdo, Ahí ese es un derecho que es prácticamente indiscutible en el Uruguay. El principio de igualdad debe ser respetado. Entonces, no es solo este caso último. Ha habido casos anteriores de excepciones. Que es así.
Y nosotros a partir de eso hemos hecho otras peticiones de otros pacientes que están en la misma situación que este paciente. Yo me alegro por este paciente porque él tiene derecho a que se le dé el medicamento. Y yo me alegro en el alma que se lo den y que le esté haciendo bien. Pero me duele que haya otros pacientes que atendemos en el consultorio, que tienen otra condición económica, otra condición social, y que están en la misma situación, que ganaron en primera instancia, perdieron en segunda porque les tocó un tribunal que revoca y no están recibiendo el medicamento. Nosotros hemos pedido formalmente, hemos hecho peticiones ahora al Ministerio de Salud Pública para que a estos pacientes se les siga dando. Es justo decir que en administraciones anteriores, por lo menos me consta que mientras fue ministra María Julia Muñoz y también Olesker, cuando el Ministerio en segunda instancia perdía, si uno demostraba que el medicamento estaba siendo eficaz en el paciente concreto, se habían admitido seguir dando, no se le quitaba. Eso desde la administración Venegas se cambió y hoy por hoy se sigue manteniendo que si el Ministerio gana, salvo que se trate de alguna persona que tenga una consideración especial, como pasó en este caso, el medicamento se le corta. Juan Sereta, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en No, agradecido soy yo, muchas gracias. La pausa y seguimos con mucha más información. Presentó SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo.